Lo que sucede molesta a determinadas personas. Acabo de salir de uno de los monopolios que más lucra en Cuba. Una clara muestra de eso es tuenvío.com, el desastre aquel. Los que no lo saben, nosotros los cubanos que vivimos en Cuba no podemos tener tarjetas para hacer compras internacionales. ¿Por qué? Creo que hay cosas más difíciles en la vida, pero siempre uno tiene que dar el primer paso. Que se puede sufrir represión, no es menos cierto que van a venir comentarios agresivos. Buen día familia, acabo de salir de uno de los monopolios que más lucra en Cuba. Y digo monopolio porque miren lo que acabo de comprar. Para los que no lo saben, en Cuba hay una sola empresa que controla todo el sector de las comunicaciones sin competencia alguna. Un monopolio llamado ETECSA. En este video, que forma parte de nuestra serie sobre el costo de vida en Cuba, veremos cuánto cuesta este teléfono aquí, veremos cuánto cuesta afuera. Vamos a hablar sobre los nuevos teléfonos cubanos y también un mensaje para los futuros youtubers de Cuba. Y aunque parezca que no, esto es un video motivacional. Ya estamos en Amazon. Saben que Amazon es un referente internacional. Creo que todos han comprado acá, ya sea en Amazon Estados Unidos, en Amazon Europa. Vamos a buscar el teléfono que yo compré, que es el Galaxy A31. Aquí están los precios. Miren, aquí abajo está el A51 que cuesta $279. Agárrense de la silla. Yo pagué en el monopolio de ETECSA $375. Esto vale casi $100 menos que lo que yo pagué y es un modelo superior. Aquí está el teléfono, versión de 128 GB, que es la que yo compré. Bien, ustedes se deben estar preguntando, ¿y por qué no compraste en Amazon? Bueno, para los que no lo saben, nosotros los cubanos que vivimos en Cuba no podemos tener tarjetas para hacer compras internacionales. ¿Por qué? Para mí es un misterio, teniendo Cuba aliados tan estratégicos como son Rusia y China, entre otros. Miren, el negro, que es el que yo compré, cuesta incluso menos, vale 210. 375 que yo pagué menos 210. Esto que ven acá, que cuesta aquí en Cuba $375, no les voy a hacer un unboxing porque obviamente este canal no es para hacer unboxings. A grandes rasgos les voy a decir que lo bueno que tiene es que tiene 128 GB interno. ETECSA, como ya saben, es una de las compañías que más lucra en Cuba, posiblemente la que más lucra en Cuba. Si ustedes conocen otra, déjenme saber en los comentarios. El gobierno cubano compra por lotes grandes, compra por grandes cantidades, entonces esto le debe costar bien barato, no es para que lo vendan en $375, moneda que uno no cobra. Pero bueno, vamos a llegar a por qué me compré esto, vamos a llegar a esa parte. Ahora resulta que además de vender estos teléfonos, también la industria de electrónica cubana ha desarrollado sus propios teléfonos. Asimismo, teléfonos cubanos. Y sobre eso les voy a estar hablando ahora mismo. Voy a leer las características desde mi anterior teléfono, este que está acá. Son teléfonos hechos por la empresa cubana GDM. GDM significa gente de mérito. Modelo GDM T22, Android 9, pantalla de 6.26 pulgadas,
IPS, HD, microprocesador a 2 GHz, cámara frontal de 8 megapíxeles y cámara trasera, o sea, la cámara principal de 16 y la secundaria de 0.80 megapíxeles, 4 GB de memoria RAM y 64 interno. Vamos al otro. El otro es GDM-N23. 4 núcleos a 1.5, cámara frontal de 5 megapíxeles, cámara trasera de 8, una sola cámara. Y el modelo más barato, que se supone que es la gama baja, el primero se supone que es la gama alta, es el GDM A21L. Android 9, pantalla de 5 pulgadas, HD, 4 núcleos a 1.2, cámara frontal de 2 megapíxeles y cámara trasera de 8 megapíxeles. Eso que acaban de ver son los nuevos teléfonos que va a vender Etexa próximamente. No sabemos los precios, pero hablando un poco, rememorando cómo se hizo con los televisores que se ensamblaban en Cuba, ¿no? Con los ATEC y con los Panda, se vendían al mismo precio que los televisores que se importaban. O sea, no era diferente, aunque el producto fuera nacional, no era diferente, se vendía al mismo precio. Entonces, creo que con los teléfonos va a ser algo similar. Sé que muchas personas dicen que hay que darle la oportunidad a la industria de la electrónica cubana para que se pueda desarrollar. Hay que reconocer que la industria de la electrónica cubana está en pañales, la informática también está en pañales. Una clara muestra de eso es tuenvío.com, el desastre aquel. Particularmente yo, si yo tengo que elegir entre dos productos que tienen precios similares, uno es de afuera y otro es fabricado aquí, yo creo que la elección es muy sencilla. Aún así, de todo lo que acabo de decir, tengo que darle a Etexa un punto a su favor. Ya saben que Etexa tiene los precios más caros del internet. En Venezuela sé que no son más caros, en Nicaragua sé que no son más caros. Etexa vende los teléfonos quizá a los precios más caros también. Son cosas que ya sabemos todos. El punto que le voy a dar a su favor es que, por increíble que parezca, ahora mismo Etexa tiene los mejores precios. ¿Por qué? Porque comprar un teléfono como este en Rebolico, bueno, primeramente lo que están haciendo la gente es ir a Etexa, comprar estos teléfonos y luego venderlos a 420, 430 USD. Igual, o sea, en Etexa vale 375 y en el mercado negro vale más de 400. Si se preguntan de un teléfono Xiaomi o alguna otra marca similar con las mismas características que esto, están más caros en el Rebolico. Increíblemente están más caros porque no hay nadie viniendo, no hay mulas trayendo cosas. No obstante, sigue siendo un robo. Llegamos al punto en que les digo por qué tuve que comprarme este teléfono a través del que me están viendo ahora mismo. Yo anteriormente tenía este que ven acá, duró conmigo aproximadamente 2 años. Cuando empecé el canal con él ya estaba tenía su cierto problemita. No sé si lo llegarán a ver, es que la pantalla está rota. Se cayó demasiadas veces, nunca le puse un cover. La pantalla está rota al punto de que el táctil, ya esto lo había dicho en un video anterior, solamente funcionaba el centro de la pantalla. O sea, no podía tocar aquí, no podía tocar aquí, no podía tocar acá, todo un desastre. Y además de eso, empezaba a dar lo que le llamo toques fantasmas, que tú no tocas el teléfono y él parece que se está tocando solo. Así era imposible editar, grabar se hacía imposible. A veces estaba grabando y la cámara enfocaba hacia otro lado y bueno. A lo mejor pensaron, cuando dije el precio de esto que está acá, seguro pensaron, no, pero bueno, tenías dinero clavado, tenías dólares clavados. Realmente tenía dólares clavados, tengo que reconocer que sí, pero eran para otra cosa, no eran para esto.
Inclusive, producto de la incapacidad que tenía la pantalla táctil, yo tenía que conectar un mouse. Tuve uno, se me rompió. De hecho, tengo un video corto de una historia, no recuerdo bien, que yo hablaba sobre eso, que iba a tener un atraso en los videos. Tenía que conectar un mouse al teléfono, o sea, trabajarlo como una computadora. Tuve un mouse, se me rompió, tuve que buscar otro y así es como yo trabajaba. ¿A dónde voy con todo esto? Les decía que esto es un video motivacional. Nuestra comunidad de youtubers en Cuba va creciendo cada vez más. Creo que el internet está cambiando el mundo, la forma de vivir, la forma de comunicarse, la forma de transmitir información. El internet lo está cambiando, las redes sociales principalmente. Puede que hayan personas que ahora mismo estén viendo este video y no se quieran lanzar, que tengan algo que decir, que tengan algo que mostrar y no lo quieren hacer porque lo ven en un mundo, lo ven complicado, lo ven difícil. Creo que hay cosas más difíciles en la vida, pero siempre uno tiene que dar el primer paso. Hoy por hoy ya pueden ver acá abajo cuántos somos en el canal. Somos una familia que ha crecido enormemente a una velocidad increíble. Hace unos meses atrás hice un video cuando cumplimos un año en el canal. Ya para esa fecha creo que éramos 7.000, si mal no recuerdo. Hasta los 10.000 esto era lo que había. Entonces, si se pudo llegar a los 10.000 con estos problemas, con este trabajo, yo creo que ustedes, que quizá tengan mejores condiciones que yo, creo que sí pueden llegar también, creo que también lo pueden hacer. No es menos cierto que se pasa trabajo, que se acuesta uno tarde, que hay que leer bastante, que hay que estar en las redes sociales, que la wifi cuesta dinero, porque la wifi en Cuba, cada vez que voy a subir un video es lento, extremadamente lento, tanto así que la velocidad de subida son 200K por segundo, quizá 300, saben de lo que estoy hablando, extremadamente lento. No es menos cierto que decir en Cuba la realidad, la verdad sobre lo que pasa, duele. Decir en Cuba lo que sucede molesta a determinadas personas. No es menos cierto que se puede sufrir represión, no es menos cierto que van a venir comentarios agresivos, que van a venir comentarios amenazadores. Todo eso es cierto, pero la satisfacción que da los comentarios positivos que ustedes dejan en cada video, el ánimo que ustedes dan, ese estímulo a uno seguir trabajando, seguir haciendo cosas cada vez mejor. Yo creo que eso borra todo lo anterior. Entonces, a esas personas que quieren decir algo, que quieren expresarse, sencillamente los invito a que lo hagan con el cuidado que lleva. Ya saben por qué, pero háganlo, hagan que la comunidad crezca cada vez más. Sí, es mejor tanto para nosotros, los que estamos, para los que están afuera, como también para ustedes. Así que nada, los invito a que sigan apoyando nuestra comunidad de youtubers cubanos, los invito a que sigan compartiendo nuestros videos, los invito a que nos sigan apoyando, que nos sigan dando ánimo. Si les gustó el video, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, comenten abajo lo que crean de los teléfonos, de los precios, de los youtubers cubanos, de lo que les dé la gana. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse con un botoncito que anda por acá abajo que dice suscribirse. Un saludo y hasta la semana que viene.